Hola, hoy vamos a empezar a ver ensamblajes o conjuntos, ¿vale? Los ensamblajes, como su propio nombre indica, vamos a ensamblar piezas que ya hayamos diseñado, ¿vale? Abrimos un archivo nuevo tipo ensamblaje, ¿vale? Y esta vez vamos a digamos, realizar el ensamblaje de piezas que no hemos diseñado nosotros, que son piezas que ya nos van a dar, que ya os las voy a dar yo diseñar, porque podemos perder mucho tiempo si nos ponemos a diseñarlas, pero que os recomiendo o, os animo a que intentéis vosotros diseñar cada una de estas piezas. La única que creo que no vaya a poder es la chapa plegada esta, ¿vale? También os animo a que por vuestra cuenta y riesgo buscáis cómo se diseña en SolidWorks chapa plegada, ¿vale? Pero bueno, nos vamos al ensamblaje. Eh, Cuando abrimos un ensamblaje nuevo y lo abrimos, digamos, sí, un ensamblaje nuevo, nos pide, si no tenemos ninguna pieza abierta, que qué pieza queremos usar como base o cuál es la primera pieza que queremos insertar como base. Eh, yo voy a insertar la que viene siendo la pieza número 7, ¿vale? Que es esta. Este, si no me equivoco, la pieza número 7, que es 1455, ¿vale? Estos nombres tan raros que tienen todas estas piezas son porque este ensamblaje, digamos, este conjunto de piezas está montado en una máquina real que funciona, una maquinaria agrícola, y estos pues son el nombre de las piezas con los que ellos internamente, digamos, tienen el control de si son piezas pues arandelas que compran, si son piezas que fabrican en función de las letras que llevan, digamos, hacen referencia a la máquina en la que está montada, y después el número de la pieza de ensamblaje pues hace referencia pues, a la pieza en sí y al ensamblaje que se usa. Vamos a abrir la base. Ya nos da aquí digamos, nos permite colocarlo donde nosotros queramos. En principio hay dos formas de colocarla, simplemente clicando donde sea o dándole simplemente aquí al verde. Y si le damos al verde, lo que hace esta pieza es colocarse de manera que los planos internos del alzado plante-perfil, o sea, vista lateral, alzado y planta de esta pieza, se pongan de manera coincidente con los planos del ensamblaje, ¿vale? Os lo voy a mostrar a continuación. Le voy a dar simplemente al verde, se va a colocar allí. Voy a ocultar lo de las líneas de croquis estas, ¿vale? Y ahora, como vemos aquí, ya tenemos nuestra pieza insertada en nuestro archivo de ensamblaje y esta no es nuestra pieza, y vemos que el alzado coincide con el alzado del croquis, ¿vale? Perdón, del ensamblaje, alzado y alzado, planta y planta, y vista lateral con vista lateral, ¿vale? ¿Es interesante hacer esto? Bueno, puede ser que sí, puede ser que lo sea, pero bueno, es simplemente que quiero que conozcáis las diferentes formas que que tenemos de trabajar con el ensamblaje, ¿vale? Si yo borrara esta pieza y la volviera a insertar, ensamblaje, insertar componentes, aquí es donde nos va a salir pues los diferentes componentes que queremos insertar, o aquí nos va a salir las piezas que tengamos abiertas para digamos, incorporarlas a nuestro ensamblaje, ¿vale? Si le damos a examinar, pues volvemos a la carpeta, vuelvo a abrir mi base y en vez de darle al verde, esta vez la voy a colocar pues, aquí mismo, donde me parezca. Ahora, en principio, ¿veis? Alzado. Ah, pues sí, mira, pues sí. Bueno, a lo mejor esto es un cambio que han hecho en SolidWorks 2020, que es que, a ver, bueno, pues este es un cambio que han hecho en SolidWorks 2020.
porque antes si tú le damos a medir, nos dicen que son paralelas. Ah, pues mío, pues no. Nos dicen que son paralelas. Se ha colocado en una posición indeterminada, o sea, se ha colocado ahí donde le ha aparecido, pero se ha fijado. Me parece que con otras versiones de SolidWorks no se fija, ¿vale? Esta F significa que la pieza se va a quedar fija con respecto a estos planos, ¿vale? Digamos que los planos de la pieza, estos se van a quedar fijos con respecto a estos, pero esta pieza no tiene ninguna relación de posición que le haga que se quede fija. O sea, si nosotros esto hacemos clic en flotar, esta pieza podemos moverla libremente, ¿vale? Ahora, o sea, a lo mejor no se aprecia y es como hemos hecho antes, pero realmente yo estoy moviendo esta pieza con respecto a los planos del ensamblaje, ¿vale? Esto lo vais a ver mejor ahora después cuando insertemos más piezas, pero bueno, básicamente vamos a hacer que sean coincidentes estas. Bueno, aquí es donde lo hemos hecho demasiado rápido. Aquí en relación de posición es donde vamos a señalizar primero. Yo, bueno, por lo menos como lo hago yo, hay varias, no importa si primero le damos y luego clicamos en la opción que nos interese, de si queremos que los elementos sean coincidentes, paralelos, perpendiculares, tangentes, concéntricos o simplemente bloquearlos, o a una distancia determinada o que formen un cierto ángulo. Pero yo lo que hago es seleccionar los planos, caras, vértices, aristas, todo. Aquí se puede seleccionar todo. Vaya a ver que vamos a utilizar mucho el tema de los cilindros. Entonces yo selecciono qué plano, cara o incluso planos de aquí o croquis que dibujemos que nos pueden servir para situar nuestra pieza en nuestro ensamblaje. Entonces yo selecciono eso. Aquí se ve la relación de posición que tiene esta pieza. Hemos dicho que es que los alzados sean coincidentes, pues vamos a seguir poniendo. Yo quiero que la planta de la pieza y la planta del ensamblaje sean coincidentes. Aquí sale un menú rápido para elegirlo. Ya por defecto te dice que si quieres que sean coincidentes que lo de alt y verde, pero aquí se puede elegir todas las opciones posibles. Esto es muy importante, esta opción, ¿vale? Porque estos dos planos son coincidentes, pero es que esta vez también son coincidentes, ¿vale? Va a haber veces que nosotros digamos que una relación que hagamos una relación pero que las piezas estén giradas, ¿vale? Entonces pues le daremos aquí y la cambiaremos. Y ya por último, la vista lateral y la vista lateral con la relación de posición. ¿Vale? Ya tendríamos nuestra pieza fijada. Si veis, ya no tiene ni la F porque no está fijada con la opción fijar, ni tiene un signo menos porque hemos, digamos, limitado o la palabra correcta es coaccionado todos sus movimientos giros, ¿vale? Eso los que hayáis estudiado ya mecánica de materiales lo tendréis controlado. Que digamos, esta pieza puede desplazarse con respecto a los planos del ensamblaje original en el eje Z, tanto en positivo como negativo, o sea, en la dirección del eje Z, que sería una dirección, en la dirección del eje Y se puede mover hacia arriba hacia abajo, tanto positivamente como negativamente. 2, en el eje X, 3 movimientos, y ahora los giros. Girar con respecto al eje Z, girar con respecto al eje Y o girar con respecto al eje X. Esos son los 6 posibles movimientos que tiene una pieza en el espacio. Pues fijando los 3 planos, con los 3 planos del ensamblaje, ya la pieza se queda centrada en el origen del ensamblaje y no tiene ningún movimiento permitido o libre, ¿vale? Ahora vamos a seguir añadiendo las piezas del ensamblaje. Vamos a empezar añadiendo, por ejemplo, la pieza número 2. Entonces le damos a insertar componentes. Si lo tuviera aquí abierta, la seleccionaría. La pieza número 2 es la 1012. ¿Vale? La 1012 la voy a poner por ahí de momento, y ahora que está libre, veis que yo estoy moviendo la pieza con respecto a... O
sea, cojo y arrastro, ¿vale? Con respecto a esta está fija, yo por mucho que intente arrastrarla, esta no se mueve. Entonces, voy a ir colocando poco a poco esta pieza con respecto a donde yo quiero que esté y cómo. Entonces, lo primero que voy a decir es que esta cara y esta sean coincidentes y ya se colocan. Es posible que en alguna ocasión o alguno de vosotros, según donde hayáis soltado la pieza esta, os haya creado esta coincidencia. Pero eso no queremos, porque no queremos que se superponga el material, ¿vale? Entonces le daríamos aquí y ya nos colocaría, digamos, las dos caras coincidentes tal y como nosotros queremos. ¿Vale? Entonces ya hemos puesto una relación de posición. En cada una de las piezas, ¿vale? Si desplegamos el menú de la pieza, aparece la carpeta relaciones de posición y te dice qué relaciones de posición son las que tiene esa pieza. Pero aquí al final hay relaciones de posición, digamos, todas las relaciones de posición que hemos usado, ¿vale? En este ensamblaje. Yo por lo general busco la pieza que quiero y edito, cambio o borro las relaciones que he creado, porque ya existen. Entonces ya tenemos esta pieza diciéndole que la cara esta de aquí debajo, esta, sea coincidente con esta. Por lo tanto, yo ya no puedo mover la pieza en esta dirección, ¿vale? Aunque parezca que estoy moviendo la pieza hacia arriba o hacia abajo, realmente no estoy moviendo la pieza hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Simplemente están diciendo que están coincidentes, o sea, este plano y este son el mismo, matemáticamente hablando, ¿vale? O sea, la muevo un poco para acá para situarla más o menos donde yo quiero. Y ahora le digo que esta cara y esta cara, que ambas son caras cilíndricas, me hago una relación de posición y ya automáticamente me coge la relación concéntrica, que es lo que quiero. ¿Vale? Si yo le doy a OK, ya me sigue saliendo un signo menos. ¿Por qué? Porque tiene permitido el giro, ¿vale? No sé si vosotros lo estaréis apreciando en el vídeo, pero si cogéis la arandela y la arrastráis, se nota un poco en los vértices que se mueve, los vértices en la arista, ¿vale? Se nota un poco que se mueve. Entonces, hay dos formas de bloquear ese movimiento para que no nos salga el signo menos y para que no haya movimientos permitidos que puedan hacer. He dicho dos formas, hay varias, pero bueno. Una de ellas es evitando la operación de concéntrico, le decimos a bloquear rotación. Le damos OK y ya no nos sale el signo menos, vemos que cambia este icono y ya por mucho que giremos, o sea, por mucho que intentemos girar, no nos permite. Y como vemos aquí, ya nos sale el menos. ¿Vale? Otra opción, voy a cambiarlo para que lo veáis. ¿Vale? Ya tiene ese giro permitido. Otra opción sería irnos a un plano de la pieza y decir que sea pues paralelo a esta cara o paralelo a algún plano del ensamblaje, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, el plano de la pieza de este. O sea, en este caso no cojáis el alzado, ¿vale? Porque el alzado, por mucho que nosotros giremos la pieza, el alzado matemáticamente sigue siendo el mismo plano, ¿vale? O sea, habría que coger o este, que son los dos únicos planos que cambian cuando nosotros giramos la pieza. O sea, ese plano con respecto a esta cara, por ejemplo, le doy a relación de posición y automáticamente me coge que sean paralelas. ¿Por qué? ¿Por qué me coge automáticamente que sean paralelas? Porque por las restricciones que ya le hemos puesto antes a esta pieza, de que sea coincidente la cara de abajo con este plano y que sea concéntrico, es imposible que este plano sea coincidente con este, que sería la primera opción que cogería. ¿Vale? Si nosotros le diéramos coincidente y le diéramos OK, nos va a salir un error porque es imposible que eso ocurra. Entonces, le damos a... No me la cogí. O sea, me ha salido este con este. Tira la pieza y me dice que paralela, ¿vale? Entonces, es posible que en algún momento añadáis o borréis o modifiquéis alguna relación de posición y el ensamblaje se rompa y diga esta relación de posición aún no se puede dar y en fin, es un poco jaleo, ¿vale? Un poco tedioso, pero bueno, con paciencia se solucionan todos los problemas que salen.
¿vale? Ya le he dicho que esa sea coincidente con esta, ¿vale? Vamos a añadir ahora, vamos añadiendo ahora la 1. La 1 es la 003. Insertar componente, 03. Añadir, la voy a poner ahí mismo. Ya le digo que en este caso, lo que quiero que sea coincidente, que esté en contacto con esto, sea esta arista. Porque esto no es plano, esto es cónico. ¿Vale? Entonces, esta arista quiero que sea coincidente con esto. Y que sea coincidente. ¿Vale? Ya, como veis, esa arista con eso son coincidentes. Ahora habría que ver si esta superficie es cilíndrica o cónica. Si fuese cónica, no nos dejaría usar la relación concéntrico, ¿vale? Pero podríamos usar esta arista para usar esta o esta de aquí abajo, para usarla con la relación concéntrico con respecto a este agujero, ¿vale? Entonces, si le damos a calcular, ¿vale? No nos sale aquí ningún tipo de radio, ni diámetro, ni nada de eso, por tanto, ese área no pertenece a un cilindro, ¿vale? Por cierto, no sé si lo he dicho en algún vídeo, pero para tener aquí esta herramienta, la herramienta de calcular, que es todo con lo que medimos distancia, medimos, pues nos dice aquí el área, el perímetro, nos dice qué pieza es, a qué ensamblaje corresponde, nos dice también, aquí podemos relacionar cuál es la distancia que vamos a medir, si queremos que sea de centro a centro de la pieza, si sea, en fin, que nos diga aquí las coordenadas de los puntos que vamos eligiendo, por ejemplo, que me estoy enrollando un poco, pero si queremos medir la distancia de este punto a este y borrando esta cara, ¿vale? Ya nos dice la distancia en todos los ejes, no nos muestra el eje Y porque están en el mismo plano. Pero bueno, si cogemos este punto y este, para que lo veáis, ¿vale? Nos dice la distancia en cada uno de los ejes y la distancia, digamos, más corta. Bueno, y con esto pues eso, medimos diámetro, medimos radio, medimos distancia, ángulo, etc. Por ejemplo, si medimos esta con esta, nos dice que son caras que son paralelas y que su distancia normal es 45 milímetros. Es muy útil. Y para poneroslo aquí, que no sé si esto ya lo he hecho alguna vez, haciendo clic derecho en... A vosotros a lo mejor esto sale diferente, pero bueno, haciendo clic derecho, aquí en barra de herramientas, tiene que estar activado la opción herramientas. A lo mejor a vosotros sale diferente esto, ¿eh? Y ya pues esto lo podéis colocar donde queráis, ¿vale? Aquí en el lado, como era esto, aquí en el lado, aquí abajo, yo no me gusta ponerlo aquí arriba. Y aquí pues las vistas, para tenerlas a mano, para ir cambiando, ¿vale? Aunque también os recomiendo para el tema de las vistas, aquí, más o menos enfocáis las piezas, cuando si queréis ver, digamos, una vista normal a esta cara, pues usáis y ponéis más o menos, enfocáis más o menos por donde queráis, por donde sea, y le dais aquí. Y ya le dais a la cara esa y ya estáis viendo la vista normal, digamos de frente. Bueno, que me enrollo. Vamos a esto a colocarlo. Esto y esto, relación de posición, ya automáticamente nos coge que son concéntricos, que es lo que queremos, y le damos a bloquear, le damos OK. ¿Vale? Vamos ahora a insertar el tornillo, que es el número 5, que es el 1021. No, le he dado a abrir y no abrir más. Es insertar componente, no el 1021. ¿Vale? Este tornillo, veremos en otro momento que este tornillo realmente representa al tornillo que es de su métrica y sus cosas, pero no está representado la rosca, ¿vale? Veremos si nos da tiempo y creo que es útil dar eso en vez de otra cosa, un módulo que se llama, está por aquí, archivo, no me acuerdo, Toolbox o algo así era, que no me acuerdo cómo era. Aquí, Toolbox. Y aquí pues vais a encontrar todo lo que queráis. Tornillos,
tuerca, arandela, ensamblaje, ensamblaje, engranaje, chaveta, rodamiento de bola, en fin. Y esto cuando tú lo metes te dice en los tamaños, los diámetros, etc. Y se puede configurar. Pero bueno, este tornillo es una pieza creada como si la diseño yo, pero que no representa la rosca. No sé si lo que está representado es el diámetro exterior de la rosca, o el interior, o el diámetro medio, lo que sea, pero bueno, eso es lo de menos. Básicamente, a la hora de ensamblarlo, hacemos lo mismo. Decimos que sea concéntrico, ¿ves? Ahora me ha cogido esto para abajo, yo lo quiero para arriba, lo cambio aquí. Le bloqueo la rotación y le digo que esta cara y esta sean concéntricas. O sea, perdón, sean coincidentes. Vale, ya estaría eso montado por arriba. Voy a seguir montando por abajo, que va a ser la pieza número 8. Que la pieza número 8 es la 256. Vale, la dejo por ahí. Y ya digo pues que esta sea coincidente al revés, o sea, concéntrica, perdón, al revés. Bloqueo la rotación. Selecciona ese plano y ese plano, quiero que sean coincidentes. ¿Ves? Aquí hay algo que entre comillas está mal diseñado o no se tiene en cuenta, que es que este diámetro de este tornillo es más grande que el diámetro del agujero ese, ¿vale? Pero bueno, que a la hora de aprender de ensamblaje nos da un poco igual. De hecho, ahora vamos a aprender a cómo detectar ese tipo de errores, ¿vale? La pieza esta, y ahora viene la... Bueno, ahora si damos aquí este otro plano, vemos que ya iría aquí el muelle, aquí la pieza, número, no lo he puesto, que sería la pieza número, la número 3, no, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9, la pieza número 9, que sería esta de aquí, ¿vale? Y ahora ya habría que ver que nos interesa más si empezar colocando eso. Es verdad que este muelle es un poco jodido de colocar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Yo quería que hubieseis probado vosotros a hacerlo, pero es que al final he pensado que es mejor que vierais cómo ensamblar esto, que es más tedioso a lo mejor, y os dejara para que intentarais vosotros ensamblar el otro, que es a lo mejor un poco más sencillo. Otro ensamblaje que tengo ahí preparado. Entonces, vamos a seguir colocando esta pieza y esta tuerca y luego colocaremos el muelle, aunque en la vida real no se coloca así porque no se podría poner el muelle, pero bueno, aquí en el ensamblaje da un poco igual. Entonces, ensamblaje, o sea, perdón, insertar componentes, vamos a insertar la pieza número 8, que es la 256, no, perdón, 256 no, la 9, escape, insertar componentes, 256 me ha dicho, ¿no? 9, 257 leche. Entonces, esta y este, bueno, vale, no, realmente no, yo porque sé que no se puede, pero bueno, para vosotros voy a hacer como que no lo sé, ¿vale? Vamos a intentar colocar el muelle directamente. Entonces el muelle es esta pieza, ¿vale? Y ahora colocar este muelle es complicado. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a priori que sea coincidente con este vástago, por ejemplo, o con este, o con el diámetro, o con el círculo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque ninguna de las superficies de este cilindro, de este sólido, es
cilíndrica como tal. O sea, realmente aquí no tenemos ninguna superficie cilíndrica. Esto es un cilindro, pero en su, digamos, en su sesión. Y aunque aquí forme un cilindro entre comillas perfecto, así visto así, el programa no lo entiende como tal. ¿Vale? Entonces hay trucos para esto, ¿vale? Para empezar vamos a decirle que esta cara y esta, a ver qué relación nos coge, que nos dice que tienen que ser tangentes, ¿vale? Pero claro, esto es mierda, porque este tangente se mueve aquí como, claro, cualquier cosa que sea tangente a este plano es cualquier punto de todos los azules, ¿vale? Entonces esto no nos sirve para nada. Suprimimos. Podemos hacer el truco de usar los planos de la planta alza de perfil. Entonces si le decimos que el alzado es este punto, queremos que sea que esté a una cierta distancia, porque si lo ponemos que sea coincidente, material de esta base, digamos, intersecaría con, a ver si se ve, no, esto no es el botón, alzado, ¿dónde está el alzado de esto? Alzado, digo, si ponemos que este alzado sea coincidente con el plano de este, no tendremos el problema de que este material chocaría con ese material, ¿vale? Entonces, alzado no puede ser. No, por lo menos coincidente. Lo que vamos a hacer es decirle que con este plano, esos dos planos, el alzado de esta pieza con este plano, le vamos a dar una relación de posición que esté al revés y que sea de una distancia determinada. Bueno, que te quiero al revés. Invertir la dirección, así, ¿vale? Quiero que esté a una distancia determinada. ¿Cuál va a ser esa distancia? Pues esa distancia va a ser, como esto es un muelle que en la práctica no nos importa que esté unos pequeños milímetros más fuera que dentro, la precisión que tengamos aquí no es tampoco importante, no es como una pieza que tiene que encajar perfectamente y que tenemos que conocer a la perfección su medida, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vamos a decirle que esté, por ejemplo, vamos a ir probando a 1 milímetro. ¿Vale? Creo que a 1 milímetro habría que ver cuál es el espesor de esto, pero bueno, vamos a ponerle a 2. Ok. Yo creo que a 2 puede estar bien. ¿Vale? Vamos a seguir colocando el muelle usando los planos, que es la manera fácil. Ahora voy a intentar enseñar otra que a lo mejor un poco más de, bueno, de, no sé cómo decirlo, de que se te ocurra, de una magia que se te ocurra que si no te lo cuentan un poco antes, no sabes cómo no se te ocurre. Entonces esto iría así. De hecho, no me estoy equivocando completamente porque esto iría, digamos, dentro. O sea, esto no me he fijado bien. Pero claro, esto estaría más arriba. Vamos a cambiarle la relación. Editamos, pero bueno, si aprendéis a editar. Distancia. Editamos ahora. Borramos esta cara y le decimos que sea esta cara la que queremos. ¿Vale? Como veis, aquí hay más de una... Vamos a ver luego más de una interferencia, pero bueno. ¿Vale? Ya puede parecer que está colocado, pero no, sigue estando en menos. Si intentamos arrastrarlo, ¿vale? Veis que esto no tiene mucho tal. ¿Qué hacemos si no? Pues le vamos a decir, vamos a mirar cuál es la distancia entre esta cara y esta, con el control, le damos a nuestro
nuestra máquina de medir, a nuestro metro, le decimos que es 50, ¿vale? Vamos a copiar el 50 porque le vamos a decir que esta cara con esta tenga una distancia de 50 entre 2, para que nos lo ponga en la mitad, ¿vale? Y ya solamente podemos moverlo así y vamos a hacer exactamente el mismo. Vamos a decir que la distancia entre aquí, que es 53, lo copiamos, cerramos y le decimos que esta cara con esta tiene una relación de posición de distancia de 53 entre 2. Ok, y ya está nuestro muelle perfectamente colocado, ¿vale? Esta es la manera, digamos, estándar, ¿vale? De colocar este muelle. Ya digo, sobre todo porque no me importa que aquí se queden unos pequeños milímetros de más o unos pequeños milímetros de menos. Si hubiera unos pequeños milímetros de más, habría interferencia entre este con este. En principio, bueno, no debería haber interferencia, pero en este caso nos daría un poco igual, porque sabríamos qué interferencias son las que hay. Qué interferencias, no sé, lo he dicho varias veces, pero es cuando un cuerpo se mete en otro y eso materialmente es imposible. Vale, bueno, aquí ya estamos viendo que va a haber también interferencia entre esta arandela y este tornillo, y va a haber interferencia entre la tuerca y el tornillo por el tema de la rosca, y creo que también va a haber interferencia con la pieza esta, el tornillo, y no sé si esta, pero bueno. Vamos a ir colocando nuestra pieza, en este caso ahora sí que vamos a seguir con la pieza número 9, dijimos, insertar, la pieza número 9 que era la... que he hecho poner un número y luego no coger la tabla. La 9, la 257. Vale, la coloco. Voy a intentar ir un poquito más rápido, ¿vale? Y luego os cuento, si no se me hace demasiado tarde, la otra manera de muelle. Vale, ya hemos colocado la pieza y le vamos a decir que ya es que bloquea la rotación, no debería haberlo hecho. Voy a intentar ponerlo de la mejor manera posible. Quiero que esta cara y esto sean tangentes. Ya me permite este giro. Y esto tenía otro fallo, que era que no se podía poner en un punto en el que no hubiera interferencia, o aquí, veis que aquí está haciendo cosas raras, porque es donde empieza ya, digamos, la hélice. No podía haber un punto en el que aquí hubiera o interferencia aquí o interferencia en otro lado por aquí, creo, aquí con la hélice de debajo, ¿vale? Con esa hélice, pero bueno, nos da igual. Pero sí que la vamos a colocar, como eso en un muelle real no ocurriría, o si ocurriría sería décimas de milímetro o milímetros si acaso, y entonces vamos a bloquear ya la rotación y se queda bloqueada en ese punto. No está, le da a editar la que no me edita, bloquea rotación, ¿vale? Y ahora quedaría poner la tuerca, que sería la número 6, pues 6517. Enter y eso con esto, con siguiente. Y otra rotación. Vamos cerrando cosas. Vale, aquí ya he visto que empezamos a tener muchas cosas y ya cuesta seleccionar, ver cómo está, etcétera. Si nosotros voy a borrarlo y voy a volver a hacer para que lo vean. Si nosotros quisiéramos poner
esta tuerca en un sitio en el que hubiera muchas cosas de por medio, muchas cosas que no impidiera la visión, etcétera. Esta pieza la tendríamos, está ahora mismo suelta, porque le he borrado la relación de posición y tiene el menos, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber, si yo sé que esto, para usar esta digamos, para colocar esta tuerca en su sitio, solamente voy a necesitar esta pieza, este tornillo y la tuerca, pues selecciono las tres cosas y aquí le doy a aislar. Me oculta todo el resto, ¿vale? Aquí me sale una ventanita a aislar, que le voy a dar cuando ya salí de aislar, cuando ya lo haya colocado, y ya lo puedo colocar a la perfección todas las relaciones de posición que yo quiera, sin problema ninguno. Le doy la rotación, salirme de aislar, y lo tengo colocado, ¿vale? Seguimos. Ya hemos colocado toda la parte de y ahora vamos a colocar esta tuerca, esta pieza y el tope. Insertamos el tope, el número 3 corresponde a la pieza 560 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que esta y esta sean tangentes, no quiero que sean tangentes. Es que esa tangencia ha sido muy mala y da muchos problemas. Vamos a decirle que este plano y este estén a una distancia determinada. ¿Vale? Luego le cambiamos esta distancia y ahora veréis cómo. Vamos a seguir colocando las piezas para que esto esté ahí. Por lo tanto, esta cara está a una distancia de esta de, creo que era 50 entre 2. ¿Sí? Y que este plano está a una distancia de esto de 53 entre 2. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que nos diga la distancia mínima entre este y este. Aquí. Distancia mínima. Me coge la distancia mínima que son 39 milímetros, no puede ser, será esta, no, esta, que es la que me interesa, esta es la que me interesa, la 10,63. No sé por qué está cogiendo hasta ese punto. Ah, no, porque he cogido la máxima, perdón, que era la mínima. Esta vez, 10,63. Ahora aquí tiene las presentaciones de centro-centro, máxima, mínima y la que tú quieras, ¿no? Pero bueno, yo quiero la mínima. Una vez que ya sea la mínima, cierro aquí, me voy a la relación de distancia que yo he puesto de esta con respecto a esta, la edito y le digo que esta distancia menos la distancia mínima y ya me sube eso a donde yo quiero. Vale, esto se podría redondear a 84, pero bueno, no sé, entonces bueno, no se puede ver. Ya seguimos poniendo las piezas. En este caso, me gustaría saber cuál es la distancia, o sea, cuál es esto, pero bueno, da igual. La pieza esta es la número 10, que es el lado 154, está 54, o sea, 258. Esta quiero que sea consentida con esa. Y esta quiero que sea tangente a esta.
¿vale? Bueno, aquí hemos usado la relación de, o sea, estos planos, pero también podríamos usar la concéntrica con el tornillo o con esta cara, creo, o con alguna otra, o con cualquiera de estas, o con esta de aquí, o esta, ¿vale? A definir la posición de esto en esta otra eje. Y la tuerca. También una opción rápida, como vamos a poner aquí, no ha habido ningún elemento que se haya repetido, salvo la tuerca, que sí se va a repetir. ¿Vale? Pues la tuerca es el número 6. Y aquí hay que poner el número 6. Y la tuerca es la misma, digamos, si nosotros esa tuerca la diseñáramos, sería, digamos, la misma pieza, el mismo archivo tipo pieza, ¿vale? Entonces, esa misma pieza, en vez de tener aquí otra vez que darle, insertar, no sé qué, buscarla, imaginaos que está aquí en una carpeta escondida o lo que sea, porque lo tengáis organizado de alguna forma concreta las piezas, una opción rápida para insertarla es dándole al control, pulsando sobre la pieza y arrastrando. Suelta el ratón, suelta el control y ya la tienes, ya la he insertado. Entonces ahora, esta quiero que sea coincidente en esta, así no a la revés. Y este quiero que sea coincidente con este. O sea, perdón, con sentido. Bloque de rotación. Y ok, me quedaría esta pieza, que no le he bloqueado esto. Bloque de rotación. Y ya lo tengo todo con el menú. Y ya estaría. ¿Qué más deciros? Bueno, deciros que es importante. Bueno, varias cosas. Este vídeo se me va a alargar un poco y ahora le voy a esto, pero bueno, deciros varias cosas. Una, es importante que cuando vosotros hayáis abierto esta pieza, por ejemplo, o esta o la que sea, si vosotros después en la carpeta donde hayáis guardado esta pieza y desde donde la habéis dado a insertar y copiar esto, que no la mováis de aquí. Se puede mover. Sí, se puede mover. Bueno, y ahora explicaré cómo se puede mover, que son muchas cosas, pero bueno. Y ahora sí se puede mover. Pero si la movéis de aquí, cuando volváis a abrir el ensamblaje os va a decir un mensaje de que no encuentra esta pieza porque no está en la ruta en la que originalmente creasteis el ensamblaje, ¿vale? Es verdad que cada vez que abres el ensamblaje solo igual mira en 2 o 3 rutas determinadas, que unas son la misma ruta en la que está el ensamblaje guardado, otra es la carpeta raíz de no sé qué de la instalación, otra es no sé qué de los documentos y en cualquiera de ellas se puede guardar la pieza, pero no lo recomiendo. Recomiendo que lo dejéis como está, que antes de incluir una pieza en un ensamblaje, la guardéis donde queráis que esté de forma definitiva y ya os enseñaré en algún vídeo que sea un poco más corto y que tal, una forma de exportar o de cambiar o de hacer eso con piezas o de cambiar todo el ensamblaje o de, en fin, bueno, eso por un lado. Bueno, voy a enseñar eso. Por otro lado, si yo abriera esta pieza, bueno, por ejemplo, no sé, esta, que sea más simple, y yo cambio este croquis, ¿vale? Si yo lo cambio y pongo 10, por ejemplo, yo salgo de ensamblaje, o sea, me voy a mi ensamblaje, me dice que se quiere reconstruir porque había un cambio en una de las piezas, y no se ve en el de este, pero esta pieza ya estaría cambiada, ¿vale o no? Pero hay un problema, que es que imaginaos que no queremos que esa pieza en este ensamblaje se modifique. O sea, si este ensamblaje lo tuviera cerrado, esta pieza la cambio también. Como esta pieza está en este ensamblaje, aquí, cuando yo hable de este ensamblaje, esto se ha modificado, ¿vale? Es decir, esta pieza aparece ya en el ensamblaje cuando yo lo abra, modificado.
¿Qué quiere decir esto? Que las piezas no se guardan en el ensamblaje. Como digo, las piezas se guardan en la carpeta donde yo tuviera la pieza originalmente. Entonces, si yo, por lo que sea, quisiera una pieza que fuese muy parecida a esta, pero que tuviera este diámetro cambiado, y yo me voy aquí y le doy a guardar como, ¿ves? Este mensaje de advertencia que aparece, esto es muy importante, porque te dice, oye, que si tú le das a guardar como y le pones otro nombre de pieza al archivo y la guardas en el sitio que te parezca, lo que vas a hacer es sustituir la pieza que tenía original por esta. O sea, que en los ensamblajes en la que tuviera esta pieza, como por ejemplo podría ser, como por ejemplo podría ser este, o si esa pieza está en varios ensamblajes porque imagínate que va montado en diferentes muelles o lo que sea. Esa pieza es sustituida por la nueva pieza a la que tú has guardado como, ¿vale? Si no quieres que eso se modifique y que tú no quieras reemplazar la pieza, tendrías que darle a guardar como copia o como copia y abrir, ¿vale? Pero no a guardar como, esto caca, esto casi nunca conviene, ¿vale? Tened mucho cuidado con esto, por favor. Y bueno, ya por último voy a contaros cuál es el otro método, que es un poco, no farrullero, pero sí ingenioso. Es un poco feo, pero ingenioso a la vez, de cómo poner aquí el muelle, ¿vale? Esta la voy a eliminar directamente para que no me molesten. Eliminar. Fíjate el muelle. Le doy a quitar las relaciones de posición. Vale, aquí está. Me ha quedado así, pero no pasa nada. De momento se va a quedar así. Si yo quisiera poner esto concéntrico a esto, yo haría lo siguiente. Bueno, aquí, si visteis que en el tema de las configuraciones, pues este muelle está diseñado para que tenga varias configuraciones, para que, aunque esta no sea la forma final del muelle con un peso de 30 kilos, pero sí es la distancia que mide desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y bueno, aquí pues más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, en reposo, nosotros, bueno, este es el corta destruir que está suprimido y la medida de este croquis es la que se cambia en cada una de estas configuraciones. Pero bueno, yo haría otra cosa, que sería irme a un plano, al plano alzado, ¿vale? Me iría, pondría la vista perpendicular al plano, haría un croquis, se me genera ya el centro, haría un círculo que le voy a poner, ahora me he puesto ahí, que fuese prácticamente ahí un poquito por dentro del material, una chispita de nada, que apenas fuese inapreciable. Eso lo acoto para que esté en negrita y luego le digo que esto haga un corte que tiene en ambos sentidos, que he hecho de este lado cortar, así, aquí, pero bueno, necesito que lo hagan ambos sentidos y que lo haga por aquí por todo el mundo, por todo el mundo. Y lo hace, y ya aquí sí que tendríamos una superficie de ortográfica. Y aquí sí que tendríamos una superficie que nos dice que tiene un diámetro y que sí podemos usar para hacer que sea concéntrico. Eso por un lado. Y para pues los extremos haría más de lo mismo. Haría haría lo siguiente. O un plano que fuese paralelo no,
que fuese paralelo a la planta, al alzado, perdón, paralelo, y que la segunda referencia, bueno, o la primera, sea que sea tangente. Pues no me lo coge bien. Bueno, pues no he dicho nada. Y bueno, podríamos hacer la misma estrategia de hacer un corte así muy disimulado, que solo sirve para colocarlo porque realmente el molde final no llevaría ese corte, pero bueno, no nos influye en el diseño en cuanto a, no sé cómo decirlo, en cuanto a saber si la forma de este muelle influyera en dónde va colocado, dónde va alojado, dónde va lo que sea, pues sí sería importante que este corte tuviese lo que debe tener. Pero realmente no, o sea, ese corte no nos molesta ahí para nada, solo es para ayudar a colocarlo. O sea, un corte para generar aquí un plano, en este sentido, así, bueno, realmente es como este. Yo le daríamos un plano así parecido, pero en vez de tanto corte, menos. Esto sí es un plano que nosotros podemos decirle este con respecto a este, que nos ponga una distancia determinada, ¿vale? Y ese sería el segundo método. Espero que no haya sido un vídeo demasiado largo ni demasiado pesado, espero que aprendáis, que os haya gustado y que intentéis hacer el otro ensamblaje que os voy a dejar, que es digamos de un engranaje con un rodamiento, ¿vale? Y un clip, un circuito, ¿vale? Este es más sencillito, tiene menos piezas y intentar usar para colocar los tornillos la operación matriz, ¿vale? Colocáis uno y os deja ya haciendo una matriz circular diciéndole que queréis tantos números de tornillos, os lo coge perfectamente, ¿vale? Y os coge las relaciones y lo coge todo, ¿vale? Intentadlo, por favor, porque es muy interesante que conozcáis bien cómo se trabaja con los ensamblajes, que os peleéis con ellos, que no sirve solo conseguir un vídeo y nada más. Espero que haya servido y me vais contando vuestras dudas y si no vais a seguir sin problema. Un saludo.